Bienvenidos porque estamos en un debate, que es lo que pensamos hacer hoy, con respecto a lo que está sucediendo, a la crisis del momento actual. No hay que ser ningún experto, ¿verdad?, para saber que desde marzo, pues el mundo de la cultura está viviendo momentos verdaderamente críticos con respecto a, pues, primero la cuarentena, en el mismo contexto de la pandemia que nos sigue asolando en lugares más y en otros menos. Y bueno, en el momento precisamente en el que estamos, por ejemplo, Tenerife está en semáforo rojo, lo que significa que estamos en un momento verdaderamente crítico y delicado para la cultura y demás factores productivos de esta sociedad. Hoy nos acompañan en este debate Miguel Ramírez, es alma mater de Colorado Producciones, y a su vez también Colorado Producciones produce, entre otros, el Festival Internacional Canarias Jazz y más. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. También está con nosotros Alexis Alonso, él es pianista, músico, docente y pedagogo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Héctor. Y a su vez tenemos con nosotros a Daniel Tapia, director del Teatro Guiniguada y también del Espacio La Granja. Esto nos otorga, digamos, una visión de Las Palmas de Gran Canaria por una parte y también de Santa Cruz de Tenerife. Bienvenido. Muchas gracias, Héctor. Vamos a empezar y con ánimo de síntesis, ¿no? ¿Cómo se sintieron ustedes, personas que suelen estar en contacto con la música y con la cultura, por ende, en periodo de pandemia y de cuarentena, sobre todo, desde el comienzo, desde que se decretó el estado de alarma? ¿Cómo lo vivieron? Miguel, por ejemplo. Bueno, pues al principio un poco como una ola que sabes que la vas viendo que viene, pero no sabes realmente si te va a romper más cerca o más lejos, ¿no? Uh-huh. Y nada, pues, hubo que poner el freno de mano, recogerse, cuidarse mucho. De repente nos vimos con un montón de tiempo y teníamos que aprovechar ese tiempo, obviamente. Entonces pasaron cosas que a mí, bajo mi punto de vista, fueron muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, todo el sector cultural, las distintas asociaciones, y yo creo que Daniel tuvo mucho que ver ahí también, que se creó una mesa sectorial. Las asociaciones acabaron de constituirse, se crearon nuevas asociaciones, se empezó a trabajar por la necesidad, por lo que en el escenario en el que nos veíamos de repente, en ver, analizar la situación que estábamos pasando, pero también hubo tiempo para hacer una mirada hacia el futuro y empezar a plantear posibles soluciones, posibles ayudas. A mí esa parte me pareció muy interesante y creo que eso va a quedar y que es algo que ha salido bueno de esta crisis, ¿no? Y luego, por otro lado, yo creo que ha sido una época muy creativa para toda la gente que compone, que crea, que tal. De repente verse con tiempo, bueno, pues hay gente que ha sido muy creativa, ¿no? O sea, por mostrar dos cosas positivas, ¿no? Uh-huh. Luego, obviamente, esto ha sido muy duro para muchísima gente de todos los sectores, la música fundamentalmente, la cultura, hemos recibido un golpe muy fuerte, pero bueno, para nosotros las cosas tampoco han sido, no hay ninguna época que digamos que han sido las cosas muy fáciles, siempre han sido cosas, estamos un poco hechos a la dificultad, lo que pasa es que esta vez ha sido mucho más difícil. Y bueno, ha habido gente sensible que ha apostado por ayudar, por buscar, por alguna forma paliar la situación en la que estamos. Se han recibido algunas ayudas y bueno, estamos en eso. Yo creo que la cosa está dura, pero seguimos avanzando y hay que ser optimistas, ¿no? Porque ya se ve un poco de luz. Alexis, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, mi punto de vista fue como ver un agujero negro en el que íbamos a caer y yo creo que la respuesta, creo que del sector en general fue de rebeldía, decir, no, vamos a buscar soluciones, como lo que decía Miguel, vamos a intentar paliar esta situación. A mí en concreto me pilló en un momento de composición del nuevo álbum, de mucho trabajo y ese trabajo que se queda un poco interrumpido, ¿no? Por las condiciones, al no poder salir de tu casa sino para comprar, ¿no? Pero es verdad que el asociacionismo, bueno, con Dani también muchísimas iniciativas
de que la gente se juntó para buscar soluciones, ¿no? Y yo creo que hay un momento en que se dijo, o nos quedamos parados, o seguimos adelante y afrontamos las consecuencias. Nosotros sufrimos un montón de cancelaciones, de giras en el exterior, bueno, si me pongo a pensar eso me deprimo, sinceramente, pero se abrieron otras puertas y la iniciativa, y aquí tenemos dos ejemplos claros, iniciativa de hacer un festival de Días de Canarias pese a las limitaciones y a la pandemia, y del Teatro Guiniguada y el Gobierno de Canarias estar implicados en dar salida a los músicos, pues claro, eso, una cosa con la otra, yo creo que hay que quedarnos con el sabor positivo de cuando ha habido dificultades, hemos puesto todos un poco de nuestra parte para salir adelante. Y ya iremos poco a poco superando las barreras que todavía tenemos enfrente, vamos. En el caso tuyo, Daniel. Bueno, yo a nivel personal lo primero que tuve fue miedo, porque me puse inmediatamente a investigar un poquito el tema y una de las pruebas que salía era que había una mancha en el pulmón y tal, y bueno, empecé inmediatamente que esto podía ser una especie de pulmonía que se podía propagar rápido y tal, y me dio muchísimo respeto. Y lo que hice fue inmediatamente mandar a todo el equipo a casa. Los mandé a casa y 48 horas más tarde estaba todo el equipo trabajando en desarrollo de proyectos. Es decir, oye, si vamos a estar un tiempo en casita porque tenemos que estar, vamos a utilizar este tiempo para trabajar. Hice que los técnicos desarrollaran pliegos técnicos, hice que las personas de coordinación empezaran a trabajar en proyectos de dinamización, proyectos de reestructuración. Desarrollamos 2 proyectos de reestructuración sobre los espacios escénicos de cómo podrían funcionar en diferentes supuestos, dependiendo de cómo pudiera avanzar todo, y empezamos a trabajar. También fuimos el primer teatro en cerrar. Cerramos justo antes de que se decretara el tema, porque teníamos una actuación el día antes y me venía una compañía internacional con componente de toda Europa. Hablé con la compañía, se le abonaron los billetes, se adquirió un compromiso con ellos de reprogramarlo más adelante, pero le dije que no vinieran porque parecía que iba a pasar lo que pasó. Entonces cancelamos ese evento y planteamos inmediatamente cómo íbamos a afrontar toda esta etapa, ¿no? Y bueno, nos pusimos a trabajar, que era lo que teníamos que hacer. Me viene al pelo lo que has comentado con relación al cibertrabajo, vamos a llamarlo así, o al trabajo doméstico desde casa, porque parece que en todos los factores productivos de la sociedad, pues siempre ha sido como la oveja negra, siempre ha sido como un trabajo teórico que se podía realizar y de la noche a la mañana, por mor de estas circunstancias, pues tuvimos que acudir al cibertrabajo, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? ¿Cómo se adaptó cada uno de los estadios de creación? Podemos empezar precisamente por el Gobierno de Canarias y después los músicos y también Colorado Producciones en este caso. No sé si te parece, Héctor, te contesto más como gestión de los teatros, más que como gobierno, porque yo te puedo hablar desde el punto de vista de los espacios escénicos. Cierto es que siempre hablamos de que hay sistemas que se pueden mejorar. Inmediatamente yo vi una oportunidad para poder mejorar. Lo planteé así, de puertas para adentro, y lo planteé así, puertas para afuera. Y ese ha sido siempre el diálogo y la actitud que hemos tenido en todo momento para no ver el problema, sino ver la solución al problema. O al menos plantear posibilidades que en un momento determinado no eran factibles o no se podían plantear y de repente sí las pudimos ejecutar y sí las pudimos llevar a cabo. Durante la pandemia nosotros fuimos súper productivos. Es decir, después de la pandemia hemos desarrollado 6 proyectos de gestión internos dentro del equipo de arte escénica. Resultados que ahora estamos empezando a ver. Es decir, ahora hay una serie de planteamientos, de proyectos que se están planteando para implementar en breve, que fueron resultado de ese trabajo que se realizó durante la pandemia. O esa optimización de los recursos públicos, o ese reenfoque sobre el trabajo que podríamos realizar en un momento determinado con el sector, con el tejido cultural de Canarias. Y ese ha sido nuestro planteamiento, aprovechar el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo. Yo noté una cosa personal y yo noté el frío que estaba en ese momento en la calle.
en todo ello, en todos los profesionales que estaban en la calle, con una incertidumbre y un miedo de no saber si ni siquiera iban a poder seguir trabajando. Y eso era la gasolina que nos impulsó a decir, señores, aquí hay que trabajar, aquí hay que plantear soluciones factibles que se puedan ejecutar. Y a partir de ahí, bueno, pues seguimos trabajando. Alexi. Bueno, está claro que lo que hablaba Dani, de esa búsqueda de soluciones, pues llevó a dentro del sector, ¿no? A muchos músicos, pues a ir buscando caminos, ¿no? Hay quien se puso en su casa a grabarse tocando sus temas, tocando sus versiones, y buscaban la manera de un poco sacar hacia afuera lo que tenían dentro y lo que estaban acostumbrados a compartir con un público que ahora mismo no lo podían hacer. Entonces, eso fue una vía de escape de muchos compañeros. Claro, también está esos proyectos a medio y a largo plazo, en el que Dani, por ejemplo, fue muy dinamizador al respecto de buscar esas soluciones, buscar escenarios donde hubieran cámaras, donde se pudiera transmitir en streaming, donde se pudiera compartir no solo con Canarias, sino con el resto del mundo lo que estaba pasando en ese momento, lo que va a pasar en Tenerife, en Las Palmas, en El Hierro, lo que sea. O sea, intentar de eso que es negativo que nos estaba pasando, pues buscar una parte positiva, ¿no? Y aceptar que el mundo igual después de la pandemia no iba a ser. Entonces, de alguna manera hay que estar preparado, y había que estar preparado, y decidimos que seguir estando ahora mismo preparados para lo que viene. ¿Que vamos a recuperar mucha normalidad? Prácticamente toda, espero que sí. Pero está claro que tenemos que tener una visión más global y conseguir sacar esas enseñanzas que la pandemia nos ha dado, pues llevarlas a la práctica y para ganar público. O sea, al final es un tema de ganar público. A mí particularmente me pasó una sensación es muy extraña de falta de escenario. O sea, echaba de menos el escenario de una manera... Lo contrario del miedo escénico, se puede decir. No, yo es que eso sí, la verdad, yo soy un iluso para eso, o sea, porque en ese sentido es que me siento cómodo en el escenario, ¿no? Y lo echaba de menos una barbaridad. Y en mi caso, por ejemplo, estar en casa, era como que en casa sí ensayo y tal, pero no lo veía como para un concierto. Luego sí hicimos un concierto en streaming, en un sitio bien colocado y tal, pero por eso digo que cada uno lo llevó a su manera, como lo sentía. Aquí lo importante es cómo nos adaptamos y cómo luchamos también por adaptarnos, ¿no? Y pues de toda esa información y de toda esa realidad que hemos vivido en estos meses, pues decir, oye, pues esto funciona, esto no. ¿Qué pueda funcionar dentro de un tiempo? Ir a ello, porque la cultura, y estamos hablando de la música, del jazz, pero es que se puede extender a más sectores, ¿no? Una sociedad sin tener su cultura bien arraigada, sin una población que tenga esa sensibilidad, pues tiene muy poco futuro. Y yo creo que el sector musical lo hemos pasado fatal, quien más, quien menos, lo hemos pasado fatal, pero ocupamos dentro de una sociedad, pues ocupamos un lugar creo que importante para todos. Miguel. Bueno, efectivamente, las nuevas tecnologías, que era un poco la pregunta, ¿no? Sí, todos teníamos el Skype, pero casi todos, o la gran mayoría preguntaban, pero bueno, ¿y esto cómo funciona? Relegado a la última Ahora aplicación. todo el mundo sabe cómo funciona el Skype, el Zoom, todos los que hay por ahí, ¿no? Y las primeras reuniones, bueno, fuimos normalizando eso, que era otra forma de sociabilizar. Y también es verdad que como dijimos antes, las asociaciones, la mesa sectorial, empezamos a reunirnos también con políticos que eran fundamentales. Era muy importante una posición, ¿no? Posicionarse y decir que nosotros estamos aquí y que somos una cantidad importante de profesionales y de familias. Era muy importante que el sector estuviera visible, ¿no? Y que los presupuestos que había destinados para el sector se respetaran en la medida de lo posible
y no se desviaran a asuntos sociales, ¿no? Esto fue una batalla que se peleó intensamente desde las asociaciones y en la que técnicos apoyaron seriamente y en la que muchos políticos tuvieron la sensibilidad necesaria para yo creo que ganarla, porque yo creo que al final se ha conseguido ganar la batalla y se ha conseguido respetar, no todo, pero sí una parte importante de esos presupuestos. El cómo se ha aplicado eso a la realidad, ya que no podíamos estar en los escenarios con los públicos, aunque bueno, hay excepciones, ¿no? Vino el streaming. El streaming era una forma de decir, bueno, se ha abierto esta ventana para todos, pues vamos a traer la actividad para que pueda salir por esa ventana. Y hay casos como efectivamente en el Guiniguada, se crearon, y no solo en Guiniguada, en otros municipios, en Las Palmas y en otros municipios se fue creando, intentar mantener una programación en streaming. Cada semana, músicos que venían, hacían su actuación desde sus casas en muchos casos, y en otros iban, ahora se sigue haciendo, que van a un teatro, como estamos nosotros ahora aquí, y en streaming hacemos una actividad, pero esos músicos trabajan, al público le llega esa información y esa actividad, y el presupuesto llega a quien tiene que llegar. Y yo creo que eso ha sido una batalla, no ganada del todo, pero podía haber sido mucho peor, ¿no? Luego nos hemos tenido, lógicamente, hemos tenido que entrar por el aro, ¿no? Y hemos tenido que respetar los protocolos para garantizar la seguridad del público, de la gente, de los músicos, de los trabajadores, de todos, ¿no? Para estar, y la salud, y la cultura ha demostrado, más que nadie creo yo, digo más que nadie porque la cultura casi siempre, bueno, por lo menos en los espacios que son cerrados, ha tenido unas restricciones brutales, pero ha demostrado que es segura. Y sigue teniendo unas restricciones brutales a pesar de eso, a pesar de haber demostrado que es segura, pero se ha mejorado en esa línea, ¿no? Entonces, lo audiovisual nos vino bien. Yo tengo una opinión con respecto al streaming. A mí el streaming, para ciertas cosas, me parece que es muy interesante, para otras no, porque el vivo es lo que decía Alexis antes, o sea, tocar delante del público no es lo mismo que tocar delante de una cámara, aunque sepas que el público está detrás. Pero también creo que ha quedado, o que queda todavía como asignatura pendiente, y esto lo he verbalizado un par de veces, el uso del streaming. Creo que ha sido un streaming para escapar. O sea, la historia era subir al artista al escenario, como si fuera un concierto en directo, poníamos unas cámaras y hacíamos en streaming. Cuando el streaming te permite usar otras tecnologías para plantear ese concierto, esa actividad artística, no solo tiene que ser musical, sumándola a otras tecnologías. Y la gente podría disfrutar de esa actividad de otra forma. Creo que eso es una asignatura pendiente. Yo sinceramente creo que el streaming va a quedar. De hecho, sé de algunas experiencias de grupos que hicieron, ya estamos hablando de artistas internacionales, que hicieron algunos conciertos en streaming con visitas de cientos de miles de personas que pagaban a lo mejor, ¿sabes?, una señal, y sacaban hasta más dinero que lo que sacaban normalmente en un concierto. Bueno, parece que tienen un nombre y un público detrás. Pero creo que el streaming es algo que no podemos pensar que cuando acabe esta crisis de la pandemia va a desaparecer. Me parece que es un escenario más que ha aparecido para quedarse y que hay que ser más creativo con el streaming. Y desde luego tiene muchas asignaturas pendientes en tanto en cuanto tecnología, entre comillas, nueva, con la que convivimos, efectivamente. No sé ustedes, yo me vi verdaderamente acosado con tanta propuesta, porque evidentemente los músicos son muy creativos, los músicos quieren enseñar arte y hay un momento en el que hay más propuestas que tiempo, ¿verdad? Probablemente alguna de las soluciones que se puede dar es una contemporalización, una agenda menos apretada para poder lograr verlo casi todo, aunque a veces es imposible. ¿No creen ustedes que debería haber? Yo creo que a nivel global evidentemente es imposible, pero sí un entente, probablemente utilizando la misma agenda de ese diálogo que hay entre el sector y el mismo gobierno, y que hay un entente de agenda para que las cosas no coincidan entre sí.
¿No ven ustedes que es una asignatura pendiente que tenemos con respecto al streaming? Puede ser que a lo mejor en un momento determinado se pueda plantear una plataforma de coordinación. Todo lo que es coordinación siempre es positivo. Todo lo que sea coordinación de programación, bien en streaming o en físico, coordinación entre programación de diferentes espacios escénicos, coordinación en plataformas, siempre es positivo la coordinación. Nunca va a ser negativo el hecho de que nos podamos organizar y podamos hacer las cosas de una forma organizada para poder llegar al mayor público posible. Pero también hay una cuestión que está comentando ahora mismo Miguel, que yo creo que es fundamental. Cuando hay un gasto público en una inversión, y en este caso en cámaras como en el Teatro Guiniguada, en el Teatro Guiniguada hemos comprado una cámara 4K y 3 cámaras Full HD robotizadas que van conectadas a un switch, que cuando termina el espectáculo, los artistas que vienen a actuar se llevan un plano general con un sonido digital de la Yamaha QL5 y después un vídeo de la realización en directo. Cuando eso se ha hecho así, se ha hecho la inversión así, no solo se ha hecho para el streaming, se ha hecho también para refundir el proyecto del Teatro Guiniguada y del Espacio de la Granja para que se crearan espacios de documentación del espectáculo, donde pueda haber un estreno y el artista que estrena o presenta un disco se pueda llevar una grabación en plano general para programadores y una grabación para después poder hacer edición, vídeo, promo. Y eso yo creo que es una cuestión también fundamental, es decir, entender que es una inversión pública, reenfocar y no solo quedarte en solucionar el problema a corto plazo, sino intentar darle una vueltita y si va a hacer la inversión, la haces bien y la haces una vez. A veces esta cuestión, pues por ejemplo, si en un momento determinado hablamos de agenda y hablamos de coordinación, a lo mejor es bueno plantearse el uso final de esa agenda. Y si lo vemos complementario o no, si consideramos que debe de estar o no debe de estar, o cómo debe de estar. Porque una de las cosas fundamentales es que el público está dispuesto a pagar por algo que considera que debe de ser pagado. Si va a ser un vídeo en unas condiciones pues no profesionales, obviamente el valor del producto no va a ser tanto como si es un producto bien construido y ejecutado. Por eso esto es complicado. Si hay una propuesta, yo siempre digo que entre todos vamos a crear una idea mucho mejor que si la piensa solo una persona. Y si hay alguien en un momento determinado que plantee una propuesta de agenda y cómo la organizaría y tal, a mí me encantaría escucharlo también, ¿sabes? Que no fuera solo una propuesta esperando a que la administración organice, sino a lo mejor desde el otro lado se puede plantear una propuesta de estas características. Hombre, por fortuna tenemos muchos teatros, tenemos unos cuantos teatros, auditorios, salas, festivales, y bueno, yo también creo que sería bueno que hubiera más o menos la agenda se va construyendo a través de los años, ¿no? Cuando los eventos, que son aquellas actividades que se repiten cada año, se van consolidando, ya se va sabiendo que en esos periodos, pues esos eventos están. Y entonces, bueno, ahí hay algunos kamikazes que, por poner cualquier ejemplo, o sea, que hay un festival de jazz del 1 al 7 y se le ocurre hacer otro festival de jazz en esa fecha en el pueblo de al lado, un poco de soquete porque es el mismo público, ¿no? Bueno, eso es sentido común. Ahora, tampoco somos un pueblito, somos un territorio con una cierta... Bueno, estamos fragmentados, pero precisamente el hecho de estar fragmentados hace posible que haya actividad en los distintos espacios que hay en los distintos territorios, ¿no? Y bueno, una cierta coordinación, estoy de acuerdo, hay una agenda, el gobierno de Canarias precisamente tiene una agenda cultural que es muy interesante, ¿no? Porque recoge todo lo que pasa en todas las islas. Y viendo eso cada año, vas viendo los eventos. En Las Palmas tenemos también, por ejemplo, tenemos Cronocultura, que es la agenda cultural de la ciudad de Las Palmas, solo de la ciudad, de todo lo que va pasando ahí, que también vas viendo lo que se repite cada año, lo que tal. O sea, yo lo que creo que debemos tener herramientas para la hora de tener una iniciativa, saber dónde la tenemos que ubicar para que no contraprograme, porque público hay un público amplio y pueden convivir. El Festival de Jazz ha convivido con el Temudas y con otras actividades porque son actividades distintas y hay públicos diversos.
pero sí es verdad que hablamos. Hay que hablar para que no coincidan los horarios, que el día que yo pongo música, que en el teatro, con un festival de teatro y música y danza, pues no pongas música al mismo día que... Entonces, ese tipo de coordinación es lo que a mí me parece que es muy interesante, ¿no? ¿Quieres apartar algo, Alexis? Bueno, sobre lo que dice Miguel sobre la coordinación es fundamental, porque claro, si no, estamos tirándonos un tiro en el pie Claro. todo el rato y es imposible. En cuanto a lo que decía Dani porque además esa idea la hablé mucho con él, de que me lo explicó, lo de las cámaras y tal, una idea fantástica porque realmente tener un espectáculo bien grabado, con varias cámaras y tal, eso no es barato. Eso, y la economía de los músicos está como está, porque somos como artesanos, estamos viviendo muy, muy al día y bueno, bastante mérito tenemos, creo, por vivir de lo que nos apasiona y lo que nos gusta. Entonces, cualquier ayuda en ese sentido, cualquier ayuda no es que sea bienvenida, es que es una pasada. Porque también sirve como no solo una muestra de lo que se hace en las islas, sino también una muestra para que los autores de las islas mostremos fuera. Porque al final nuestra limitación geográfica es indiscutible. Fuera y dentro. Fuera y dentro, claro. Pero que nuestra limitación geográfica es indiscutible, somos unas islas. Entonces, tenemos que alimentar nuestro mercado interior, pero también nuestro mercado exterior. Entonces, cualquier material que se tenga de calidad, pues va a ayudar bastante. Yo en ese lado de coordinación que hablábamos, también añadiría que faltan locales de jazz, sí, los festivales son, claro, algo precioso, además, donde se maneja un mayor capital porque son más grandes y al músico pues nos viene genial, pero y pienso ahora en muchísimos músicos que están en una fase inicial de su formación, que están empezando a sacar cosas y a trabajar, tener esos locales de jazz, no digo que sean muchísimos, pero que sí hayan por lo menos, estamos en, por ejemplo, Tenerife o Gran Canaria, que tenga pues varios locales de jazz donde puedan sobre todo las nuevas generaciones mostrar el trabajo, y los que ya digamos estamos vistos entre comillas, pues se nos pueda ver de otra manera. O sea, por ejemplo, he tenido la suerte de tocar en salas emblemáticas como Jamboree o Clamor, y todos tienen ayuda gubernamental, tienen un apoyo. ¿Por qué? Porque es importante, porque forma parte de la del tejido. De la cultura de la ciudad. Es tener un local de jazz. Imagínate que tú, y se puede ver de dos vías. De la vía del aficionado, del que va a nuestro festival, entre comillas, que es el Jazz y Más, o del que va a un teatro a ver, que es local, que consume jazz porque le gusta, y luego somos una tierra que acoge un montón de turismo en circunstancias normales. Pues que ese turista que está ávido de escuchar jazz, porque eso es así, pueda ir y escuchar jazz en directo y poder disfrutar de los músicos que hay aquí, que está mal que yo lo diga, pero creo que la calidad de los músicos canarios está fuera de toda duda, ¿no? Entonces, a nivel, por un lado, de mostrar trabajo y por otro lado, de consolidar la formación de los músicos, creo que eso sería algo que debería haber un entente entre iniciativa privada e iniciativa pública para que existieran esos locales. Por el bien de todos, de la audiencia, del profesional, de todo. Que además es una especie de aspiración, ¿verdad?, de los músicos de Canarias, tener una especie de circuito de club que desde luego también sea una especie de laboratorio de pruebas para las personas, digamos, los músicos que están más consolidados en la escena, y como dices también, pues de formación para aquellos que puedan empezar a tocar en jam sessions, que son tan importantes también para crecer, ¿verdad?, desde el punto de vista de la educación. ¿Cómo verían ustedes que hubiese ese formato, esa especie de conexión entre islas, si se pudiera, o por lo menos dentro de la isla, y que hubiera algún apoyo público? Pero yo creo que eso estaría, bueno, independientemente
bien o mal, que pueden ser, eso estaría muy bien. Sí. Independientemente de bien o mal. O sea, estaría muy bien. Estaría Yo creo muy que bien. ese ahora mismo es, Claro. La asignatura. es el tema. Esa es la asignatura a la que estamos todos. ahora. El tema de poder circuitar tanto en salas alternativas como en salas oficiales Exacto. y que pueda haber una continuidad, una estabilidad, eso estaría fantástico, estaría súper bien y son líneas de trabajo que yo creo que siempre se apuntan, ¿no? Actualmente se están intentando cambiar muchas cosas y se están intentando mejorar muchas cuestiones y siempre se tienen que apuntar a las estrellas, ¿no? Siempre te podrás quedar más por debajo, pero tienes que apuntar lo más alto que puedas para intentar, bueno, hacer lo mejor. Que el objetivo sea grande para que Efectivamente. nos quedemos por lo menos en donde nos merecemos. Efectivamente, pero sobre todo la incorporación en un tejido como el tejido cultural, la incorporación de capital privado, debe ser también una de las líneas de trabajo fundamental. Si de repente hay una sala privada que está dando una oferta cultural y es privada, potenciar que haya una sala privada o que haya una red de salas privadas estaría también fantástico. Es decir, lo que pasa es que eso también tienes que ver los presupuestos que hay, tienes que ver las líneas de actuación, tienes que ver las prioridades y bueno, eso ya son cuestiones que se escapan un poco de mi campo, pero si me pregunta a mí como programador de los espacios, a mí me encantaría que hubiera salas privadas y poder en un momento determinado compartir con esas salas propuestas escénicas. Proyectos. Claro. Sí, es necesario. Yo he sido gerente de sala privada. Es muy difícil, ¿eh? Si no tienes ayuda, tienes que buscar patrocinios con las marcas que te proveen, pero ayuda pública realmente no hay, prácticamente, ¿no? Puntualmente se han podido ver algunas cosas, pero no está establecido. Yo creo que esa es una asignatura pendiente, pero el circuito que necesitamos y del que hablamos se tiene que conformar con los espacios oficiales y esas salas que hay que crear, por otro lado, ¿no? Porque necesitamos la iniciativa de asociaciones o de empresarios que decidan apostar, pero para ello hay que incentivar desde la parte pública, decir, oiga, monte usted, tira adelante con el proyecto que aquí va a tener una ayuda para que el proyecto, bueno, en eso estamos ahora mismo. Pero hasta que llegue esa parte privada, hay que organizar todo lo público que hay, que es mucho. Estamos hablando de muchos ayuntamientos de las islas, espacios del gobierno, espacios de los cabildos, espacios de los ayuntamientos, que son muchas salas, no estoy hablando solo de teatro, y estoy hablando de museos también, que los museos Miguel, son has dicho una palabra común que es fundamental, espacio. espacios. Un circuito de espacios. De espacios. De espacios públicos y privados. con proyectos, efectivamente, de espacios con proyectos que puedan circuitar y que sea independientemente de que sea municipal, insular o del gobierno. Y espacios con proyectos que estén dispuestos a acoger a esos, efectivamente, o sea, a sumarse a los circuitos. Eso, yo creo que tenemos todos los eslabones de esa cadena. Lo que falta es articular esa cadena. Vamos a ver Pero si tenemos los lo eslabones. metemos en la Catalina. No, para que la y es cadena vaya fundamental bien. porque o sea, se da dinero para que crees un proyecto. Por no contar el dinero que se le da a músicos. Primero el gasto que supone mantener unos conservatorios, unas escuelas de música, ¿no? La formación de unos músicos. A otros muchos se les ayuda para que se vayan a estudiar a Holanda, a la península, a Estados Unidos, y luego vienen aquí y se tienen que dedicar a dar clases, que no tengo nada contra que se dé clases, pero es que muchas veces es porque no puedes desarrollar, independientemente de que hayas estudiado más o menos, si tú eres un creador, si tú haces una música, tú necesitas un espacio, un recorrido para que esa música pueda, o esa obra pueda crecer y pueda madurar. Y a partir de ahí luego te puedas plantear el siguiente paso, que ya sería mirar hacia otros mercados, exportación, bla, bla, bla. Pero tenemos que primero consolidar un espacio, un circuito que sea, entre comillas, lo más autosuficiente posible para los proyectos que aquí iniciamos, ¿no? Quizás cuidar el pool, o sea, creo que hay algunas ideas preconcebidas con respecto al jazz y la aceptación que tiene en Canarias. Hay como, no, porque aquí en Canarias lo que gusta es tal estilo, pero parece como que el jazz no forma parte de la idiosincrasia de la sociedad canaria. Yo
perdóname que te haga un matiz ahí, tenemos miles de personas todos los años oyendo jazz. Ahí va, Miguel, ahí va. Vale. Porque está la idea preconcebida y luego la realidad. La realidad, yo he tenido la fortuna de tocar en el Caderas Jazz y Más 2 veces y se te va la mirada y solo ves cabeza. Más allá del festival. Muchísimo. Más allá. Más allá del Hay festival. otros festivales. Claro, pero Hay otros festivales, hay mucha afición. Eso claro, yo pero creo que está por eso esa idea preconcebida es falsa. Es totalmente falsa. Además, creo que si acercamos el jazz, y hablo del jazz porque es mi terreno, pero podría ser cualquier otro estilo, ¿no? Si acercamos el jazz a los barrios, a las asociaciones de vecinos, ¿sabes? Como dinamizador cultural, ¿por qué no? Estamos hablando de músicos que no tienen sitio para tocar, porque faltan sitios para tocar. Pues ¿por qué no intentamos crear iniciativas en ese sentido? Y ya se vería que la gente reaccionaría muy positivamente a esto. Y aparte de que estás cultivando también a la sociedad, Sembrando, al ¿verdad? público, estás sembrando. Y o sea, a mí me encantan las papas arrugadas. Y a ustedes también, porque antes nos comimos un plato todos. Estás delatando más de lo que debería, Miguel. Bueno, no sé, eso es tu punto de vista. Pero quiero decir que hay otras cosas muy ricas también, aunque no sean de aquí, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cultivar, hay que mostrar, la gente tiene que descubrir otras posibilidades, Claro. otras opciones, ¿no? Eso es un trabajo que hay que hacer. Y por eso el formato pequeño del que yo te hablaba antes, Daniel, los espacios pequeñitos que traen a pequeños públicos, pero que ese pequeño público son semillas, ¿no? Que pueden después ir creciendo, ¿no? Tenemos que tener esos espacios pequeños también. Los festivales, por supuesto, que cumplen una función importante, como la cumplen los teatros y los auditorios y esas salas oficiales. Pero nos queda el eslabón pequeñito, que debería ser el más continuo, ¿no? Que todas las semanas pasara cosas en espacios pequeñitos, ¿no? Bueno, tenemos que seguir soñando, ¿no? Vamos a ver si esos sueños se convierten en realidad, como decíamos antes, forjando, digamos, un objetivo probablemente ambicioso, pero si nuestro objetivo es ambicioso, a lo mejor podemos llegar a un buen entente. Es inversión, o sea, realmente... Sí, a veces ayuda, sencillamente. Tan fácil como que algún ayuntamiento pues tenga presente alguna forma de cédula de apertura de los locales, etcétera, etcétera. Claro, ¿no? pero al final, desde una institución pública, se puede ver como un gasto. O inversión. Pero realmente tendría que verse como una inversión. Yo sé que Dani está de acuerdo conmigo en eso, seguro. Estás invirtiendo en la cultura y en la formación de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, Solo te voy a hacer un pequeño matiz, Alexis. Para mí, la diferencia entre un gasto o una inversión cultural, que se pueden dar las dos, claro, es si tengo un proyecto cultural o no lo tengo. claro. Si tengo un proyecto cultural y sé en qué estoy invirtiendo el dinero y después analizo los resultados, estaré haciendo una inversión en cultura. Si estoy metiendo eventos sin tener un proyecto cultural detrás que me respalde, posiblemente estaré generando un gasto en cultura. Entonces, que tampoco está mal. Pero hay que articular un proyecto. Que tampoco está mal, pero siempre es mucho mejor una inversión que un gasto. Claro. Hay que pensar, hay que debatir, hay que reflexionar, hay que pensar para poder construir, diseñar y luego ejecutar, ¿no? Precisamente hablando de inversión y de gasto, nos encontramos titulares probablemente que parten desde el gobierno del Estado y de Europa, que fijan que vamos a salir de la crisis con unas políticas de economía expansiva, al contrario de la anterior crisis generada en el año 2008. Evidentemente ambos escenarios tienen sus diferencias abismales, una provocada por unos factores y esta que tiene un factor claudicante e importante como fue la pandemia o como está siendo la pandemia, ¿verdad? ¿Cuál es el estado, digamos, el presupuesto de cara al futuro? Para ver también qué podemos esperar las personas interesadas en la cultura, los programadores, los músicos, porque yo noto a pie de calle que hay gente que escucha esas noticias, que bien va a haber presupuesto, que bien Alemania, los grandes países europeos van a mojarse con el hombre de a pie. ¿Cómo llega ese dinero precisamente al hombre de a pie? Porque cuando hablamos de macro presupuesto,
a veces nos estamos olvidando de factores decisivos como para la gente de la cultura. ¿Cuál es tu posición, Daniel, al respecto? ¿Cómo va a llegar ese dinero a todo el mundo? Yo creo que primero hay que saber en qué se invierte el dinero, hay que hacer análisis sobre qué se puede mejorar y después invertir. Para que nos hagamos una idea, cuando yo llegué al Teatro Guiniguada, lo primero que hice fue un estudio económico del proyecto. Me tiré 2 meses haciendo un proyecto cultural del espacio y una reestructuración económica del proyecto. Cuando ya sabía con qué dinero podía contar, ya sabía qué líneas de programación podía desarrollar, ya había estudiado la audiencia, ya había estudiado las programaciones del resto de los espacios y vi cuál era la posibilidad de trabajo, ¿no? Hubiera sido completamente distinto si hubiera cogido el dinero e inmediatamente me hubiera puesto a programar. Y creo que hay que entender que todo gasto que se haga en cultura tiene que convertirse en una inversión en cultura. Yo siempre lo digo, es como un mantra que tengo, pero siempre se lo digo a todos los compañeros que son programadores y se lo comento, digo, programa, proyecto, porque si no tienes proyecto, si no sabes exactamente qué objetivos quieres alcanzar, no sabes si verdaderamente va a funcionar o no va a funcionar, porque no lo puedes evaluar, no lo puedes analizar. Y el análisis y la autocrítica es fundamental en nuestro sector si queremos mejorar. Respecto a la inversión en cultura, lo que me han comentado mis jefes es que va a haber no solo un mantenimiento, sino un aumento en la inversión cultural. Y estamos trabajando en el desarrollo de herramientas que se van, a partir de la semana que viene o la siguiente, ya habrá noticias de una serie de herramientas que van a salir precisamente con una serie de carencias que venían del sector y que queremos cubrir. Pero todo esto no vale si no llega a toda la cadena de valor. Y eso es fundamental. Y tenemos que también hacer crítica conjunta en todo el sector, autocrítica, y entender que de nada sirve pagar producciones si después el que ejecuta el trabajo no le retribuye económicamente como debería de ser. Me siguen por donde voy, ¿no? Totalmente. Los criterios que se están planteando para todo este plan, todo eso se contempla. Se contempla que si se va a dar una ayuda a la producción, que haya unos criterios económicos con un plan de expansión, de distribución y de venta. Van a entrar varios puntos de valoración que van a ir justo en esa línea. Es decir, no vale que el Estado o el gobierno te eche una mano en una producción y que después termine la producción y desaparezca. Eso tiene que rodar, tiene que girar. Te podemos dar el motor con un cuarto de depósito, pero el resto del depósito lo tienes que llenar tú y tienes que empujar con nosotros. Si lo hacemos entre todos, si hay ese diálogo, esa comunicación, estoy completamente convencido de que podemos mejorar. Podemos mejorar muchísimas cuestiones, al menos desde mi punto de vista. ¿Y ustedes cómo lo ven? ¿Nos llegará, digamos, las ayudas europeas a todos los...? Las ayudas europeas, bueno, suena, ¿no? Suena a americanos, os recibimos con alegría, ¿verdad? Desde luego en la crisis anterior nos quedamos en el dique seco, ¿eh? La cultura en general lo pagamos muy, desaparecieron muchas compañías, muchos profesionales cambiaron de sector. La gente lo pasó muy mal, ¿no? Mantenerse aquí ha sido muy difícil. ¿Cómo? Pues yo espero, confío, así como confío en que las vacunas lleguen y todo esto se vaya arreglando, aunque dicen que luego vendrán otras pandemias. Bueno, yo no quiero ni pensar en eso, ahora tenemos la que tenemos. También dicen que se va a inyectar dinero para que la economía suba rápidamente y tal. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender de lo que estamos viviendo. Desde luego, lo que estamos viviendo nos ha dado bastante tiempo para analizar, para reflexionar la situación en la que estamos. Y yo creo que podemos tener cada uno desde su punto de vista una visión del panorama, de cómo están las cosas. Y bueno, tenemos que aprovechar toda esa reflexión, ponerla sobre una mesa, articular bien los proyectos a los que hay que encarar
y ponerse a trabajar y luego gestionar esos dineros que dicen que van a venir de Europa, que vienen, porque ya hemos tenido incluso alguna visita de gente invitando, que dinero de Europa hay desde hace varios años, pero nosotros aquí estamos como un poco al margen. Es otra cosa de la que estuvimos hablando nosotros. Necesitamos gente que se ponga al frente de los proyectos. Hace falta, aquí en Canarias hay músicos, hay técnicos, hay programadores, pero faltan gestores que no dependan de instituciones públicas u oficiales. Faltan gestores con iniciativas que sean capaces de aprovechar esas oportunidades que hay. Hay presupuestos en cada institución, ayuntamientos, cabildos, gobiernos, instituciones europeas. Hay presupuestos para la cultura. Hay artistas que crean, hay creadores que tienen proyectos y que necesitan que se muevan. Hay espacios que necesitan programar. Entonces, falta un poco potenciar la figura de esos gestores que hagan posible que la cosa camine de una forma más rápida. A mí, una de las cosas que me gustaría conseguir, que siempre me ha gustado conseguir, yo recuerdo cuando empezamos el Festival de Jazz, que no hemos hablado de eso, pero este año le echamos un par de narices al festival. Hablaremos. Recuerdo que una de las cosas una palabra que a mí me encantó, a mí lo que me gustaría es normalizar esto. Normalizarlo. O sea, que no fuéramos tan... O sea, que fue una cosa especial, pero con la que la gente ya cuenta. Y yo creo que ya después de casi 30 años podemos decirlo. La gente espera todos los años el festival. Los músicos me encantan porque hablan de nuestro festival. El público habla de nuestro festival. Lo hemos normalizado. Es una cosa especial, pero normal. Sabemos que todos los años está ahí. Pues deberíamos intentar que el circuito, que una programación estable, que una coordinación fueran cosas normales en nuestra sociedad. Que fueran cosas que nos enriquecieran por sus contenidos y no por la articulación de esos espacios y tal. O sea, nos queda todavía esa parte, ese proceso de articular bien y de gestionar, pero bueno, por fortuna yo soy muy optimista también, cada vez veo gente más joven, preparada, con ganas, y tenemos que aprovechar también la sabiduría, la experiencia de la gente que ya lleva años en esto y que conoce y que tiene una visión pues, potente de cómo es el mercado aquí y fuera de aquí, para ir articulando, seguir construyendo. Yo soy optimista, por naturaleza. Y hace poco escuché a una psicóloga que decía que el optimismo no es otra cosa, que ser optimista no es otra cosa más allá de ser consciente de aceptar la realidad. Yo soy optimista porque yo acepto la realidad en la que estamos y creo que de nosotros depende mejorarla. Entonces soy optimista porque estoy convencido de que la vamos a seguir mejorando, ¿no? Y estoy seguro que ese optimismo, Miguel, que la verdad es que otra cosa no, pero lo luces siempre, pues te llevó a hacer un Festival Internacional Canarias Jazz y más en unos momentos súper complicados el pasado mes de julio, ¿verdad? No, perdón, en agosto, Sí. cambiando a propósito las fechas habituales del festival, pero teniendo en cuenta todo lo que había sucedido. ¿Ustedes notaron más implicación y más ganas, no solo de los músicos canarios, evidentemente, sino también del público, por esto de que he estado tanto tiempo sin música que ahora la quiero recibir toda de golpe? ¿Cómo lo vivieron? No solo con el festival, sino como actuador y como expositor también. Yo como actuador te puedo decir que estaba ahí en el escenario. Mucha gente. Más bien actor, ¿eh? Estaba ahí con mi pose habitual, ¿no? Sí. No, o sea, muchísima gente me llamaba, pero, oye, que se han acabado las entradas, Miren las ganas que había. Y yo este año toqué en la Plaza Europa, por la parte de abajo, que es un espacio bastante grande. Y no había, o sea, se agotó súper rápido. Y, o sea, quiere decir que imagínate que no hubiera habido restricción, aquello, vamos, la gente se hubiera puesto en el agua a ver el concierto. La habríamos hecho arriba, hombre. Sí, no, bueno, pero quiero decir que había unas ganas inmensas de recuperar algo de normalidad. Porque, como dice Miguel, el festival de jazz es algo que forma parte de nuestra vida, de nuestros recuerdos, pues yo vi a fulanito en tal sitio, yo fui a Menganito, lo fui a ver y te queda en el corazón, en el recuerdo, ¿no? Entonces,
esas ganas se notaba muchísimo en el público. Bueno, nosotros, por supuesto, nosotros estábamos ahí con unas ganas de tocar después de la pandemia, ¿sabes? En fin, bueno, toqué primero en el Guinea, todo hay que decirlo, y con un recuerdo maravilloso. Pero sabes que al final ese reencuentro con el público, con el festival, fue para mí mágico. Sí. Y yo creo que el público lo supo recibir muy bien y evidentemente los músicos, pues por supuesto. Yo quiero hacer un inciso sobre lo de antes, simplemente para que no se me olvide, porque no me lo perdonaría. Que estamos hablando de las ayudas europeas y de todo esto. Y me quiero acordar, pero como estoy en esta mesa un poco como representante del sector de los músicos, ¿no? Bueno, todos los músicos que se han quedado con una mano delante y otra detrás, grandes músicos de jazz y de otros estilos, que trabajaban únicamente en hostelería. En el sur de Gran Canaria, el sur de Tenerife. Situación gravísima, porque no son personas que coticen todos los días, o sea, cotizan en el momento en el que están actuando y suben al escenario. Momentos puntuales. Con lo cual el paro que les genera no es lo suficiente. No es lo suficiente, claro. Y se ven situaciones realmente que no me podría perdonar no alzar la mano y denunciar esto, porque realmente, evidentemente lo bonito es tocar delante de mucha gente, tocar en el festival, tocar en el Guiniguada, tocar en el auditorio, eso es lo bonito, evidentemente. Que no dejan de ser cosas puntuales también. Claro, son cosas puntuales, pero hay otro sector de músicos muy capacitados que viven, comen y llevan a sus hijos al colegio y tal, solo de trabajar en hoteles. Y esta gente lo está pasando extremadamente mal. Y entonces no sé cómo se podría articular alguna forma para aliviar esa situación. Porque claro, el que sea autónomo, pues igual puede hacerse alguna ayuda, pero el que solo esté contratado por compañía X, no quiero nombrar a ninguna, pero bueno, compañía X que lo contrata para esa noche, sueltos, por ejemplo. Sí. Eso es una situación bastante dramática. Es que se agrava justo en ese contexto, porque ellos están contratados en régimen general de la Seguridad Social en el epígrafe de artistas y no están en el régimen especial de artistas. Si estuvieran en régimen especial de artistas, con pocas contrataciones, creo que son unas 37 contrataciones, ya tendrían derecho a prestaciones, claro, ayuda y tal. Al estar en el régimen general, en el epígrafe, en la modalidad de artista, tiene a lo mejor en lugar de 37 contrataciones, 37 días cotizados. Claro. Entonces el problema que tienen es justo ese, porque no es la actividad principal a la que van la gente en el hotel, no pagan una entrada por ver al músico, van al hotel y tienen a un pianista. Entonces esa es la por detrás, claro, de esto. Esa es una asignatura pendiente. O sea, se está trabajando la ley de la música y yo sé que en esa ley se contempla, ¿no? Porque no es lo mismo, no puedes tratar igual a una persona que trabaja 8 horas seguidas cada día que a una persona que trabaja 3 días a la semana en el sitio de trabajo, pero que para estar esos 3 días a la semana tiene que estar practicando y estudiando toda la semana. O sea, hay ciertas diferencias, ¿no? Y hay ejemplos en otros países, en Bélgica, que se ayuda mucho a los músicos, no se ha abandonado a nadie. Ahí han ayudado a todos los músicos. En Francia también. Hay ejemplos muy razonables y yo creo que la forma de cotizar y la forma de ayudar por parte del Estado a los músicos deja mucho que desear todavía. A los músicos, a los actores, a los artistas en general. Pero bueno, todo esto ha servido para que las asociaciones, las federaciones estén presionando para intentar darle la vuelta a esto, ¿no? Pero volviendo un poco a lo del festival, ¿no? Sí, claro. Era necesario, ¿no? Era necesario hacerlo. Era necesario hacerlo. O sea, yo estaba todo el tiempo, todos esos meses de confinamiento, estaba diciendo, a ver cuándo aparece el hueco, a ver cuándo acaba esto, a ver cuándo acaba. Y ya cuando íbamos viendo los planes, ¿se acuerdan? Que al principio eran 400 personas en espacios de no sé qué, no sé cuánto.
en el mes de tal, 800 personas en espacio abierto, siempre que tal. Y dije, esta es la mía. O sea, cuando ya vi junio, a partir de junio podemos hacer 800 personas en espacios abiertos, en los espacios teatro la restricción era muy dura, pero ya en los espacios abiertos podíamos meter 800. Ya está. Entonces, en julio sabía que no nos daba tiempo, porque hasta junio estuvimos... Pero digo, bueno, lo pasamos a agosto, a principios de agosto y tal. Y escapamos locos. Agazapado cual gacela. Pero era muy importante, porque fíjate, en el Festival de Jazz, que estamos en 7 islas y en distintos espacios, trabaja un montón de empresas de sonido e iluminación, un montón de técnicos, un montón de músicos, de espacios, hoteles, transporte, todo lo que está detrás de un evento de estas características, gente que trabaja, ¿sabes? Necesitábamos sacarlo adelante. Y me lo podían haber parado, porque acabó el festival y el fin de semana siguiente se tomó la decisión de que se paralizó toda la actividad. O sea, de hecho, el último fin de semana, el jueves, el gobierno se reunió para ver qué tal, y yo estaba así. Pero digo, bueno, no, porque ya estaban todos los pasajes comprados, los hoteles, la gente había viajado ya, trajimos artistas internacionales, pero bueno, había que echarle un par y se le llamamos, pero yo también me sentí en todo momento respaldado por toda la gente que está en cada una de las entidades que participan en el festival. Le hace gobierno, cabildos, ayuntamientos, especialmente este año. Este año no tuve patrocinio privado, precisamente por el COVID, pero estuvieron todos ahí, ¿no? Todos al frente y todos para adelante con el festival. Por eso me atrevo a decir de que ya hemos conseguido normalizarlo, claro, y que es una cosa que es verdad, que es una cosa que es nuestra. Ese valor que además es importante y esa diligencia que también es importante, porque me imagino, y es una pregunta dirigida a los 3 sectores aquí representados, este factor cambiante, esta normativa que el mismo Estado y desde luego todas las autoridades sanitarias, incluyendo las de la comunidad autónoma, pues van cambiando según van conociendo más al bicho, al enemigo común que tenemos todos, ¿verdad? ¿Cómo se vive con ese desasosiego? Desde un teatro, desde un músico, desde precisamente el festival o los organizadores de grandes eventos. ¿Van cambiando sobre la marcha los planes? ¿Tienen planes B? ¿Cómo es el interim? ¿Cómo es la subhistoria, digamos, de un festival, de un teatro o del músico? Hombre, desde el punto de vista de un teatro hemos cambiado el sistema. Ahora tenemos un plan A, B, C. Además hay que decir que el Teatro Guiniguada tiene el honor, creo que se puede decir así, de haber sido el primer teatro que abrió, ¿verdad? En España, en el Estado, España. En todo el Estado. Que ya es decir, ¿eh? Sí, ahí no un detalle, desde luego. Bastante grande. Eso es recoger los frutos de todo el trabajo que Dani hizo en los meses de la pandemia. No es por hacerte la pelota, Dani, pero tengo que decirlo porque es la verdad. Pues la verdad no pesa, como se dice. Es la verdad. Dime, confiésate aquí, ¿cuál es el deporte que más te gusta? El baloncesto. No hay más preguntas, señoría. Y además lo digo porque lo he vivido en primera persona, porque yo estaba programado en marzo, se tuvo que suspender la programación, y luego me programaron en junio, pero es que en todo ese proceso, este hombre ha estado ahí, dale que te pego. Y por eso han sido las cosas, igual que salió el Festival de Jazz de Canarias, porque Miguel estuvo ahí, dale que te pego. Si es que no hay más. Sí. Si te quedas parado ahí mirando a Susana Griso y tal, pues... Todos buscando soluciones, ¿no, Dani? Estuvimos todo el tiempo buscando soluciones, hablando entre unos y otros. Y si pasa esto, plan A, y si nos dicen esto, ¿qué hacemos? Bueno, antes lo comentábamos en la comida, y hay una... A mí me dio mucho miedo el hecho de que se fueran a suspender las temporadas hasta septiembre, porque se va a quedar todo el mundo en la calle. Y el hecho que se quedara esa posibilidad fue lo que nos impulsó a crear de cero unos protocolos que se crearon en fase 1. Es decir, estábamos en fase 1 de la pandemia y ya estábamos con el primer borrador para intentar sacarlo, y en fase 2 ya teníamos hecho a la espera de la aprobación de salud pública para sacarlo adelante. Y no fue que quisiéramos ser los primeros, no queríamos ser los primeros, queríamos poder abrir y trabajar con nuestros compañeros. Y ya está, ese concepto de unidad. Y lo que no podíamos permitir era que no se abriera. ¿Me repites la pregunta? Sí. No, te faltó decir, qué buena la pregunta. Me repite la pregunta, por favor. ¿Cómo uno
se le ocurra, vamos a decirlo en román paladino. Bueno, a día de hoy, es muy, muy difícil que la programación, por ejemplo, del Teatro Guiniguada se suspenda la programación. Es muy difícil porque tenemos varios planes. Tenemos un plan A, un B y un C, y no es broma, lo tenemos. Lo tenemos con la intención de que aunque nos confinaran y nos mandaran para casa, si nos permitieran tener 10 personas de público, pudiéramos tener 10 personas y hacer los eventos en streaming. Y ese en el peor de los casos. Y para ir para arriba. Es decir, si tenemos una restricción de aforo, pues trabajamos con la restricción. Si podemos aumentar aforo, aumentaremos aforo. Pero nuestra intención ahora mismo es justo ahora no correr. Decir lo que estaba comentando ante Miguel. Garantizar que son espacios seguros. Que la gente puede ir tranquila a ver un espectáculo. No queremos arriesgarnos en meter 20 o 30 personas más. Por lo menos desde los espacios que yo estoy llevando. Si metemos 20 personas menos, no pasa nada. Lo retransmitimos simultáneamente en streaming y bueno, han sido menos personas. Vendrán otros momentos en los que puedan entrar más. Pero tenemos que dar esa tranquilidad y esa seguridad para que todo el mundo siga con la emoción. Es decir, yo he tenido la suerte y el privilegio también de estar en todas esas primeras funciones después de la pandemia y ver a todas esas personas emocionadas allí en el teatro conmigo y yo emocionarme con ellos y decir, qué bonito que esto se pueda estar dando ahora. Porque cierto es que cuando abrimos y abrimos solo. Y entonces, claro, todo el mundo nos miró y dijo, venga, vamos a intentar ahí estar en el Guiniguada y posteriormente en La Granja, cuando pudimos abrirlo en La Granja, que fueron como 3-4 semanas más tarde. Y esa idea, ese concepto, ese apostar entre todos y hacerlo entre todos, yo eso ya algo que me guardo para mí, para decir que qué bonito fue este momento, ¿no? Es decir, fue mucho trabajo, pero también el resultado fue tan bonito que ya está pago. Es decir, ya el hecho de la emoción de haber podido hacer eso, ya es el pago en sí, no necesita nada más. Que fue estupendo. Y la gente se comportó de película. Que esa es otra, porque creo que el sector ha demostrado que la cultura es segura y el público también. O sea, desde luego, las señas de una sociedad, uno de los factores para saber que una sociedad es adulta y que es, digamos, comprometida incluso con su propia existencia, es precisamente la capacidad de ir a un teatro con educación y la capacidad verdaderamente de hacer frente a cuestiones tan difíciles como las que estamos viviendo. Sí. En ese caso, Canarias está por ahora pasando, digamos, con nota y casi sin expediente dentro de resultados. La gente, aún no estando de acuerdo, no solo el público, sino nosotros mismos, con algunas de las restricciones o los protocolos que nos podían, porque no entendíamos, ¿no? Hay miles de ejemplos, los aviones, las guaguas, los restaurantes y tal. Bueno, pero es lo que hay. Y si esto garantiza la seguridad, nosotros garantizamos la seguridad. Y el público lo ha entendido, entonces hay que comprar la entrada, pues estate atento y sé de los primeros para que tengas tu entrada. Igual que cuando viene un artista súper que las vende todas, pues tienes que estar atento para comprarla de los primeros. Pues lo mismo. Y después la gente, su distanciamiento, su paciencia, sus geles, su tal, la mascarilla, sentados, por favor, procuren no... En algún concierto se ponían de pie en su silla y movían porque ya era inevitable. Era inevitable con la música que estaban recibiendo, pero el comportamiento de verdad, o sea, eso habla muy bien de los hábitos, que es otra cosa que a mí me encanta, o sea, normalizar hábitos, normalizar que la gente vaya a un teatro y sepa que hay un comportamiento, la educación. Educación es una palabra maravillosa también, igual que la tranquilidad. Yo creo que gozamos de muy buena salud a esos niveles y bueno, nos quedan retos por abordar, pero yo creo que estamos en el buen camino, ¿no? Y por supuesto hay que solucionar problemas muy serios como lo que tú comentaste antes de gente que está casi totalmente desasistida y que tiene que acudir a las ayudas, a los asuntos sociales y todo esto, ¿no? Es una pena, pero bueno... todo eso hay que mejorarlo también, pero hay más gente trabajando en otras parcelas, ¿no? Sí, está claro, está claro. Pues nada más, muchísimas gracias por la atención prestada
por supuesto, a todos los que nos están viendo a través de redes sociales, a través de internet, de esta manera, que además ha sido tan recurrente también en nuestra charla de animar a que participen en la cultura, y por supuesto también a los que hemos venido hoy aquí a dar nuestro parecer y nuestro punto de vista, deseando, por supuesto, que en breves fechas este sea un debate para el olvido, porque podamos decir que hayamos recuperado la normalidad, que yo creo que es lo que deseamos todos. Miguel Ramírez, de Colorado Producciones, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Arafo. Alexis Alonso, pianista, músico, enseñante de tantos y tantos músicos y pianistas, gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Y también a ti, Daniel Tapia, que es responsable de teatros tan señeros como Teatro Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria, y también el espacio La Granja, que hace una lucha no solo en la música, sino también alguna que otra película, que el otro día pude ver, Muerte entre las flores, y es un placer poder asistir a ese tipo de teatro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor. Hasta la próxima edición, hasta la próxima oportunidad que podamos seguir hablando de cultura y de música, que es lo que nos gusta.